Elecciones andaluzas 2026 en Radio Ronda. La entrevista. 10 y 11 minutos de la mañana, como les venimos anunciando durante toda esta semana, a esta hora vamos a hablar con representantes de las principales formaciones políticas que concurren a las elecciones ya de este domingo. Estamos ya en la recta final de la campaña. Entrevistas donde nuestro objetivo desde la radio pública rondeña es que ustedes tengan toda la información, todas las propuestas de todas las candidaturas para que así el domingo pues puedan ir a votar conociendo todo lo que tienen que proponer las principales formaciones, los principales partidos. En este caso vamos a tener la oportunidad en los próximos minutos de conocer esas propuestas, esas medidas, esos proyectos para los próximos 4 años de la coalición por Andalucía. En ella se incluyen formaciones políticas como Izquierda Unida, Podemos, Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verde Seco Andalucía, Alternativa Republicana de Andalucía y Alianza Verde. Desde Por Andalucía vamos a tener la oportunidad en los próximos minutos de hablar de uno de los miembros de la candidatura por Málaga de esta coalición. Está con nosotros esta mañana José Miguel López. Señor López, muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar con vosotros y vosotras esta mañana. Igualmente, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes cómo se están desarrollando esta serie de entrevistas, que será el mismo formato para todos nuestros invitados de aquí al viernes. Como ya hicimos ayer, vamos a ir proponiendo una serie de temas, una serie, llamemos, de bloques temáticos para conocer las propuestas que tiene cada formación política y para que nuestros invitados analicen la situación en cada una de estas cuestiones. Una vez finalicen los temas que nosotros proponemos, habrá lo que hemos denominado un turno libre, donde cada una de las formaciones tendrá la oportunidad de hablar de aquellos temas que consideren que no se han tratado lo suficiente o que quieren tratar porque consideran importantes dentro de las propuestas que ofrece en su programa electoral. Y terminaremos la entrevista, como es habitual también, con lo que se ha denominado el minuto de oro, ese minuto dedicado a pedir el voto a nuestros oyentes. Así que, si le parece, señor López, entramos directamente en materia y la primera cuestión es una que, bueno, aquí en la Serranía de Ronda tiene una especial sensibilidad y es hablar de infraestructuras y comunicaciones. Nos gustaría, señor López, conocer cuáles son las propuestas de Por Andalucía en esta materia. Bien, pues Por Andalucía lo tenemos muy claro y vinculamos el tema de infraestructura sobre todo con la movilidad. Hablamos de que Andalucía está partida territorialmente, aproximadamente el 54% de los municipios andaluces han perdido población desde el año 2000, eso lo conocéis muy bien en la Serranía de Ronda, ya que casi el 80% de los municipios menores de 2.000 habitantes pues también pierden población. Y una de las causas de este vaciamiento de nuestra Andalucía rural, de nuestra Málaga, de nuestra provincia más rural, pues es la falta de movilidad, la falta de infraestructuras de comunicación entre los diferentes municipios y las diferentes cabeceras de comarca, incluso la movilidad entre las diferentes comarcas y la Costa del Sol, como bien habéis sufrido durante tantos meses con ese desprendimiento que ha bloqueado absolutamente pues a muchos trabajadores y trabajadoras y han hecho sufrir mucho a la gente de la Serranía de Ronda, porque veía imposible poder hacer su vida laboral normal debido a esa falta de comunicación, ¿no? Por tanto, la falta de movilidad, un ferrocarril que vertebre toda nuestra provincia y que conecte para que los trabajadores y trabajadoras puedan llegar a sus puestos de trabajo, y un transporte público comarcal es absolutamente fundamental Por Andalucía. ¿Para qué? Para que tengamos un territorio totalmente conectado y que te suponga el que vivir en un pequeño municipio no te suponga estar desconectado con tu cabecera de comarca o con la capital o con la costa y demás. Entonces, también va muy ligada este tema de falta de infraestructura a la falta de servicios públicos y este vaciamiento de población que nosotros describimos en este tema, el vaciamiento rural de los pueblos y los municipios más pequeños de nuestra provincia, pues que si cierran las escuelas, si quitan líneas
en los diferentes colegios y escuelas de los municipios, si retiras y quitas a los pediatras, a los médicos, a las médicas, a las enfermeras, y las carreteras pues están totalmente desatendidas y sin arreglar, pues directamente pues va matando a los pequeños municipios y va vaciándolo, como es lo que está ocurriendo actualmente en más del 54, en torno al 54% de los municipios de Andalucía. Cuéntenos, ¿cuáles son las propuestas que pone sobre la mesa en su programa electoral por Andalucía para mejorar esta cuestión? En cuanto a las infraestructuras, como bien te decía, creo que lo más importante es el desarrollo del ferrocarril, de asumir las competencias en materia de cercanía, que el gobierno del Estado lo ha ofrecido a la Junta de Andalucía y Juan Manuel Moreno Bonilla lo ha rechazado una y otra vez, eso sí, siempre quejándose del mal funcionamiento y del mal estado que tiene el tren de cercanía, pero sin querer asumir las competencias como propias. Por Andalucía lo tenemos claro, queremos un tren de cercanía que conecte y vertebre toda la provincia y queremos las competencias para poder gestionarla desde Andalucía, para poder financiarlo y para poder hacer que nuestra cercanía funcione bien, vertebre bien y que todo trabajador y trabajadora pueda tener su tren, su transporte público, ya bien sea por tren o por autobús, pero que funcione de forma adecuada, con unos precios adecuados y adaptados a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras para que puedan moverse por toda la provincia y que no se queden aislados en pequeños municipios o en pequeños o en ciertas comarcas que el transporte pues está siendo la odisea y en el día a día de muchos trabajadores y trabajadoras. Bueno, pues vamos a pasar, si le parece, a la siguiente cuestión, que sin duda está centrando gran parte de los debates, de los actos, de las intervenciones, de las entrevistas de todas las formaciones políticas. Vamos a entrar, si le parece, primero en el análisis que se realiza de esta cuestión por parte de Por Andalucía y luego hablamos de las propuestas que encontramos en su programa electoral en una materia tan importante como la sanidad. Bien, el análisis que hacemos desde Por Andalucía con el tema sanitario es que es un absoluto desastre. Es decir, Moreno Bonilla, que cuando estaba en la oposición allá por el 2018, que parece que se nos ha olvidado, venía diciendo que iba a solucionar todos los problemas de nuestra sanidad, que ya empezó a causar el Partido Socialista, pues no ha hecho eso, sino todo lo contrario. Es decir, la sanidad está ahora en Andalucía peor que nunca. Y además esto... me van a entender los oyentes perfectamente. Cuando uno entra en la aplicación de Salud Responde o llama por teléfono para pedir una cita, en muchas ocasiones se encuentra que o bien no hay citas disponibles o bien se la dan para dentro de 20 y tantos días o en el mejor de los casos le pueden facilitar una cita telefónica. Cuando una persona tiene un problema grave de salud y necesita que vaya a verlo un cardiólogo, vaya a verlo un neurólogo, puede esperar meses y meses esa cita con el especialista. ¿Esto qué conlleva? Que las personas, ante ese miedo de no saber cómo tienen su estado de salud y de qué le puede estar dañando su salud, pues van y hacen lo que, si su bolsillo se lo permite, pues contratar un seguro privado. En Málaga es una de las provincias donde más han crecido los seguros privados, donde las grandes multinacionales de la salud, como es Quirón, como es Pascual, se están haciendo de oro y las aseguradoras como Asisa, como Mafre, como todas las que operan en el ámbito de la salud se están haciendo de oro por el deterioro, por el plan, porque esto es un plan que ha puesto en marcha Moreno Bonilla, que consiste en deteriorar la sanidad pública para que la gente tenga que marchar e irse cada vez más a la privada. Más de 1 millón de pacientes han sido derivados desde la sanidad pública a la privada por esos conciertos que son absolutamente vergonzosos y vergonzantes. Que nuestro dinero público vaya a financiar las clínicas privadas es algo que desde Por Andalucía no estamos dispuestos a seguir permitiendo. ¿Cuáles son las propuestas que realiza su coalición en esta materia? En primer lugar, un refuerzo en cuanto a profesionales. Nosotros hablamos de que se necesitan como mínimo la contratación de 8.000 profesionales, porque por muchas infraestructuras que se puedan inaugurar y hacer o vender, porque muchas de ellas las venden pero después no las vemos por ningún lado, esas infraestructuras, si no hay batas blancas dentro, no hay enfermeros, no hay enfermeras, no hay médicos, médicas que atiendan, no sirven absolutamente para nada. Por tanto, un refuerzo de la contratación al menos de 8.000 profesionales, con un objetivo muy claro,
que cuando uno entra a Salud Responde tenga cita en 48 horas. Evidentemente, eliminar y limitar al máximo esos conciertos vergonzosos, esos conciertos sanitarios que son vergonzosos, porque nuestro dinero público debe de ir, evidentemente, focalizado al 100% en nuestra sanidad pública. Y un plan de choque para la dependencia, con algo tan revolucionario como cumplir la ley, cumplir los plazos que nos marca la ley. Y nosotros hablamos de un plan de choque 3x3, 3 meses para la valoración y 3 meses para la prestación del servicio. Y además decimos una cosa desde Por Andalucía, que si no se cumplen esos plazos, habrá que indemnizar a aquellas personas por el incumplimiento de la ley que hace la propia Junta de Andalucía. No podemos permitir que 6.995 personas fallezcan esperando la dependencia, personas que tienen enfermedades degenerativas, Alzheimer, enfermedades muy graves, que necesitan que sean valorados y que necesitan sus prestaciones económicas y sus prestaciones sociales, y que no las están recibiendo. Y día a día vemos cómo nuestros mayores y nuestros enfermos de dependencia mueren sin ser valorados por la Junta de Andalucía. Eso es algo que desde Por Andalucía no lo vamos a permitir si tenemos responsabilidades de gobierno. Vamos con otro pilar básico, donde también queremos conocer cuáles son las propuestas de Por Andalucía, la educación, señor López. Sí, la educación, pues estamos viendo también el deterioro, porque el plan que Moreno Bonilla ha puesto en marcha para la sanidad también está en marcha para la educación. El deterioro de la educación pública andaluza es más que evidente y palpable. Lo podemos ver en el cierre de líneas. Vosotros y vosotras en la serranía de Ronda lo estaréis viendo en los colegios de vuestros niños y niñas, que cada vez hay menos líneas, en vez de aprovechar esa bajada de natalidad para bajar la ratio. Contamos ya con los profesionales, contamos con los centros, con las infraestructuras y debemos de aprovechar esa bajada de natalidad para bajar la ratio, que es algo que nos está exigiendo la comunidad educativa desde hace muchísimos años. Sin embargo, se opta por el cierre de líneas, la saturación y que aumenten las ratios. Eso sí, siempre hablamos de cierre de líneas públicas, porque las líneas concertadas y de colegios privados no disminuyen, podrán variar, pero nunca en los diferentes ciclos, pero nunca disminuyen. Estamos hablando de que las educadoras infantiles de 0 a 3 años están en huelga y lo han estado reivindicando en todo el país, también en España, y con un tsunami amarillo en la provincia de Málaga, reivindicando mejoras en el sistema educativo 0-3, es decir, que la educación infantil desde los 0 años pertenezca al sistema educativo, con unos sueldos precarios. No, lo siguiente, muchas de ellas están cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional, y si las ratios son grandes en la educación primaria y secundaria, obligatoria en la educación infantil de 0 a 3 años, son ratios absolutamente inasumibles, y sobre todo si las comparamos con lo que recomienda la Unión Europea. También tenemos en huelga y en protestas continuas a ese personal que se dedica a atender a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, los más vulnerables, porque Moreno Bonilla es fuerte con el débil y débil con el fuerte. A los niños que tienen problemas y necesidades específicas de apoyo educativo se les retiran los recursos. Las PETIs están en huelga. Las AL, las técnicos de audición y el lenguaje, también están sufriendo unas condiciones de recortes de horarios, de unos sueldos muy precarios, porque están privatizadas, dependen las PETIs sobre todo de una buena parte de ellas de empresas privadas que precarizan su salario y sus condiciones laborales, y eso repercute directamente en la atención de los niños y niñas, que es lo más sagrado, y además de los niños y niñas que tienen necesidades específicas educativas. Y por no hablar de las universidades públicas, el recorte que se está haciendo por parte del Partido Popular en la universidad pública es absolutamente brutal. No solamente es que estaban infrafinanciadas, históricamente han estado infrafinanciadas, sino que ahora mismo todos los rectores de las universidades públicas de Andalucía están clamando al cielo porque necesitan financiación. Y el objetivo es el mismo, que se muera la educación pública para abrir paso a un nicho de mercado, que es la educación privada, dándole fondos a la concertada, fondos que no deberían de salir de nuestras arcas públicas. El que quiera una educación privada, que monte su negocio y lo pague, pero con su dinero, no con el dinero de los andaluces y andaluzas. ¿Cuáles son las propuestas, señor López, para mejorar la educación en Andalucía los próximos años que tiene su coalición? En primer lugar, frenar el cierre de líneas y empezar a recuperar las líneas que han sido cerradas. Casi 3.000 líneas
cerrada en los últimos años por el Partido Popular, recuperar esas líneas. El acceso universal, gratuito e inclusivo a la educación desde los 0 años, es decir, la etapa 0-3 debe ser incluida como una etapa educativa en todos sus niveles. La financiación es absolutamente necesario. Nosotros decimos que vamos a destinar el 7% del Producto Interior Bruto de Andalucía a la educación pública. Evidentemente, los recursos tienen que ir 100% a la educación pública y no a los conciertos, por tanto hay que ir eliminando paulatinamente y progresivamente esos conciertos, mejorar las becas y aumentarlas a aquellas personas que las necesitan. Aprovechar, como decía antes, la bajada de la natalidad, pues para bajar la ratio, no para cerrar líneas como se está haciendo. Pareja educativa, que lo están pidiendo las educadoras infantiles de 0 a 3, pero que también se puede incluir en los primeros ciclos de la educación primaria. Pareja educativa es que haya 2 docentes por aula para mejorar aún más la calidad de la educación y, por supuesto, más personal para atender a aquellos niños que tienen necesidades específicas de apoyo educativo, que son cada vez más, que cada vez hay más niños diagnosticados con diversos problemas, con diversidad funcional y que necesitan ser atendidos. La inclusión no es tenerlos en un rincón de la clase, la inclusión no es tenerlos en un aula apartado de sus compañeros y compañeras. La verdadera inclusión es que tengan personal que los puedan asistir, que los puedan atender y que se puedan desarrollar en igualdad de condiciones con sus compañeros y compañeras. Y otro pilar fundamental es la formación profesional. Hoy estamos viendo cómo no hay plazas públicas y los niños y niñas de los trabajadores y trabajadoras están teniendo que pedir créditos bancarios para pagar hasta los 4 o 5.000 euros que cuesta la formación privada. ¿Por qué? Porque se la hemos entregado. Juanma Moreno se la ha entregado a empresas como MEDA, que están cobrando hasta 4 y 5.000 euros a los alumnos y alumnas de los trabajadores, que si no tienen plaza en la pública tienen que irse a la privada o dejar de estudiar. Nosotros, ¿qué decimos? FP 100% pública, creación de una FP de calidad y vinculada con el modelo económico, con un modelo económico pues creando ciclos como de economía circular, de empleo verde. Es decir, la educación, como bien sabe, siempre tiene que atender a lo que queremos, después dar respuesta en el modelo productivo, y nosotros buscamos el cambio del modelo productivo y apostar por ese empleo verde, por la economía circular, por las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Vamos a abrir un bloque en el que hemos agrupado temas también de importancia que hemos denominado inversiones y economía, y donde pretendemos conocer las propuestas que se realizan en materias tan importantes además para nuestra ciudad y todo su entorno, como puede ser el turismo, el empleo o la industria. Cuéntenos, señor López, cuáles son las cuestiones que pone sobre la mesa por Andalucía en estos temas que son tan importantes para esta zona de Málaga. Bien, al hilo de lo que iba comentando en la última parte del bloque educativo, desde Por Andalucía apostamos por un cambio en el modelo productivo. Un cambio en el modelo productivo porque tenemos una economía en nuestra comunidad autónoma que está basada 100% en el turismo. 100% en el turismo, y eso conlleva unos daños colaterales que están sufriendo. Yo soy de la Costa del Sol, yo soy de Fuengirola, y los daños colaterales que sufrimos los que vivimos en ciudades donde hay una turistificación tan masiva y tan enorme son absolutos, en el tema de la vivienda, en el tema de los servicios públicos, en la limpieza de nuestras calles, en la masificación de nuestras ciudades y, en definitiva, en la expulsión de los ciudadanos y ciudadanas de las ciudades, porque es imposible vivir, porque se le ha dado manga ancha a un turismo absolutamente sin planificar y totalmente desbocado. Nosotros hablamos por el cambio del modelo productivo. El turismo hay que cuidarlo, hay que trabajarlo y hay que hacer que sea un turismo sostenible para que así nos pueda durar mucho en el tiempo y no cree esos daños colaterales de los que os estaba hablando, pero sí en la modificación del cambio, una modificación del modelo productivo, a apoyar y apostar fuertemente por la agroindustria, algo que en la serranía de Ronda sería muy importante, apostar por la I+D, la investigación y el desarrollo. Tenemos mucho talento en Andalucía que hay que ponerlo en valor. No puede ser que nuestra gente se vaya de nuestra tierra por falta de oportunidades, y creemos que hay que poner pie en pared con algunas prácticas abusivas, como pueden ser
esas viviendas turísticas que lo que nos genera es muchos problemas en las ciudades. Se están cargando en los centros históricos, esto en Ronda podéis tener mucha experiencia en ello, y están dejando unas ciudades absolutamente sin alma. Hablemos de cuestiones vinculadas a la economía. Si le parece, señor López, en su programa electoral hablan de una economía al servicio de la gente. Efectivamente, una economía al servicio de la gente y una Junta de Andalucía que incida en la economía. Es decir, la Junta de Andalucía tiene que planificar la economía y tomar decisiones para modificar, como decía, ese cambio en el modelo productivo. El libre mercado no puede campar a sus anchas. La Junta de Andalucía tiene que tomar las riendas y poner medidas sobre la mesa que proteja a la gente, poner la economía al servicio de la clase trabajadora andaluza y malagueña. Nosotros desde Por Andalucía tenemos muy claro que el mercado no se regula solo, que hay que regular el mercado y que hay que planificar esa economía. Y el empleo es fundamental. El empleo es fundamental y la formación es fundamental. Y por ello hablaba anteriormente de esa FP y la puesta en marcha, tanto de carreras universitarias como de FP, en ese sentido, en transformación energética, transición ecológica, economía circular, empleo verde. Hay mucho por hacer en materia económica en nuestra tierra, y en empleo, que hay que decir que hay que poner en marcha planes de empleo, sobre todo aquellos sectores poblacionales que se encuentran fuera del mercado laboral y que han sido castigados por la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía es una de las comunidades autónomas que más dinero ha devuelto en materia de empleo por no poner en marcha planes de empleo. Es absolutamente lamentable que un gobierno devuelva dinero en materia de empleo por no ejecutarlo y por no poner en marcha esos planes que harían tanta falta en comarcas como la Serranía de Ronda. Hablemos de otra cuestión. Nos acordamos ahora de las personas y familias más vulnerables y de todas las cuestiones que tienen que ver con las políticas sociales. Desde Por Andalucía, ¿qué análisis se realiza en esta materia y cuáles son las propuestas? En materia social, lo más dañino que estamos viendo es cómo han fallecido casi 7.000 andaluces y andaluzas esperando la dependencia. Eso es lo más sangrante. Cómo estamos viendo que mueren personas que están enfermas, con enfermedades como Alzheimer, enfermedades de diferente tipo y que no son atendidas, y que la Junta de Andalucía no le está dando una respuesta y no está cumpliendo su propia ley. Por tanto, como decía antes, un plan de choque para la dependencia. Pero la dependencia no solamente necesita un plan de choque en el ámbito de cumplir esa legalidad, sino que también existe un plan de choque y cuidar a aquellas personas que nos cuidan, porque poco se está hablando de aquellas trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio que están absolutamente precarizadas, que no llegan y que no pueden atender de forma adecuada a los mayores o a las personas enfermas y dependientes. Poco se está hablando de la puesta en marcha de una red pública de residencias para atender a nuestros mayores y que no tengan que pagar en residencias privadas o concertadas más que lo que cobran de pensión. Poco se está hablando de poner en marcha esos centros de día que den respiro a las familias que cuidan a personas que tienen problemas y que son dependientes. Por tanto, desde Por Andalucía vamos a poner en marcha un abanico de propuestas que protejan no solamente a aquellas personas que necesitan ese cuidado, esa atención social más que nadie, sino también a los que cuidan, a las personas que cuidan a nuestras personas dependientes, sobre todo a las trabajadoras y trabajadores, para darle unos derechos laborales que hoy día no tienen, porque están muy precarizadas, en un sector muy feminizado, y si hay una cosa que Moreno Bonilla hace muy bien es odiar, igual que Vox, a las mujeres, porque todas aquellas profesiones que están feminizadas son aquellas que tienen peores condiciones laborales y materiales. Y por tanto, desde Por Andalucía, lo que vamos a hacer es darle la vuelta a todas estas políticas que enfrentan o que discriminan a la mujer y sobre todo a la mujer trabajadora.
Pues me ha hilado, señor López, perfectamente con el siguiente tema que queríamos tratar, y es que sin duda sigue siendo un problema la desigualdad en tantos sentidos y en tantos sectores por simplemente cuestión de género. Las políticas de igualdad, la violencia de género sigue siendo un importante problema en nuestra sociedad. ¿Qué proponen desde Por Andalucía para trabajar en ese asunto? Efectivamente, es una de las mayores lacras que tenemos en nuestra sociedad y que debemos de combatirla y debemos de dotar de instrumentos y sobre todo económicamente las leyes que protejan a las mujeres, y sobre todo debemos de combatir a todos aquellos que niegan esa violencia machista, porque hay partidos que se presentan a las elecciones y partidos con los que Juanma Moreno no le importaría llegar a un acuerdo de gobierno en 48 horas, que niegan y siguen negando que existe la violencia machista. Lo primero es reconocer que existe un problema social y que tenemos que poner todas las medidas y todos los recursos económicos para poder atenderlo. Y uno de ellos, y de los más importantes que llevamos reivindicando desde Por Andalucía durante toda la legislatura, son los centros de crisis 24 horas para atender a las mujeres que son víctimas de violencia de género y víctimas de violaciones, y que actualmente en la provincia de Málaga tenemos uno que se encuentra en Marbella y que no está abierto las 24 horas o los fines de semana. Eso es un absoluto ataque desde la Junta de Andalucía, desde la institución, a nuestras mujeres. Es decir, no hace falta gobernar con Vox para ser igual o más radical que Vox, o para hacer política de Vox, que ya lo está haciendo Moreno Bonilla, sobre todo cuando estamos hablando de igualdad y de feminismo. Vamos a hablar de una cuestión que en nuestro territorio nos preocupa especialmente. La realidad es que hay cuestiones como el cambio climático que son ya más que patentes, y lo vemos prácticamente sus consecuencias. Lo hemos tenido en este principio de año con ese tren de borrascas que nos afectaba directamente aquí a la serranía de Ronda. Somos una ciudad rodeada de 3 parques, 2 parques naturales y un parque nacional, así que nos preocupan especialmente las políticas medioambientales. Señor López, ¿qué propone Por Andalucía? Efectivamente, la emergencia climática es una realidad palpable y constatable, que lo estamos viviendo ya en nuestro día a día, y el ejemplo lo aspecto perfectamente con ese tren de borrasca. Pero yo voy a más, la sequía que hemos padecido durante todos estos meses atrás, antes de que llegaran estas lluvias, ¿no? Es decir, la emergencia climática es un hecho, y el que la niega pues es un negacionista, y hay que decírselo así a la cara, y hay que enfrentar esas políticas negacionistas, no pactar con ellos si los números no dan. En cuanto a las medidas, Por Andalucía vamos a luchar contra esa emergencia climática, vamos a decretar esa emergencia climática y vamos a trabajar realizando una transición ecológica necesaria en nuestra tierra. Pero sobre todo vamos a trabajar a esas políticas de prevención y de protección, con planificación, con el estudio de esos riesgos climáticos, y sobre todo con una transición con justicia social. Es decir, no podemos hacer una transición ecológica donde los grandes beneficiados sean, como siempre, las grandes multinacionales. Y hablo, por ejemplo, de los grandes parques fotovoltaicos. ¿Necesitamos energía renovable? Sí, pero de la forma que se está haciendo en comarcas como la Serranía de Ronda, no estamos a favor de que grandes empresas perjudiquen nuestro territorio, perjudiquen nuestro medio ambiente a costa de sacar los mayores recursos económicos. Nosotros buscamos una transición ecológica justa, y que además sea una transición ecológica social, y sobre todo centrarnos en esa cultura de la prevención. Educación es el pilar fundamental, la autoprotección y la formación en la autoprotección. En cuanto a si viene algún hecho como por ejemplo el tren de borrasca, algunas inundaciones, es decir, algo que nos pueda provocar el cambio, alguna catástrofe, que no me sale la palabra, perdón, y la concienciación. Y sobre todo, muy importante, tú has hablado y lo has reseñado muy bien, los parques naturales, los espacios naturales
los tenemos que cuidar como si fueran joyas y como si fuera lo más preciado que tenemos, y por ello hay que trabajar mucho con la prevención, y el Infoca es uno de los aspectos que tenemos que poner en valor. Están con unas condiciones laborales absolutamente precarias, no están pudiendo desarrollar los trabajos preventivos en las zonas donde es necesario, porque faltan efectivos, y por tanto es uno de los pilares que tenemos que financiar y poner medidas para que esa plantilla del Infoca sea absolutamente pública, tengan unos recursos económicos y unas mejoras económicas y salariales como se merecen, y además prevenir durante todo el año para que después, cuando llegue la época de sequía o cuando lleguen las épocas de posibles incendios que llega durante el verano, pues no tengamos riesgos, porque se está trabajando durante todo el año. Los fuegos no se apagan en verano, los fuegos, como siempre decimos, se apagan en invierno, y con la prevención. Y otro de los elementos importantes para Andalucía es el agua y su gestión, y la gestión del agua, con una apuesta por ese cambio del modelo productivo hacia un modelo productivo que agote menos agua y que sea mucho más sostenible con el medio ambiente. Uh-huh. Hay grandes temas que copan habitualmente todas las intervenciones, debates, las campañas electorales, pero hay otros que quedan un poco ensombrecidos, y a nosotros nos gusta destacarlos porque los consideramos también importantes, y uno de ellos, y más en nuestra tierra, que tiene esa riqueza tan extraordinaria, seguramente como ninguna otra región española, es el ámbito cultural. Desde Por Andalucía, ¿qué se propone para apoyar algo tan importante como es nuestra cultura, nuestra identidad andaluza? En primer lugar, más inversión en cultura. Necesitamos una inversión mayor en cultura, pero nosotros no hablamos de la cultura como la entiende el Partido Popular, que es la cultura de los grandes eventos. Nosotros, cuando hablamos de cultura popular. Hablamos del valor de la comunidad, del valor de lo comunitario, del asociacionismo, de descentralizar el ocio juvenil, pues facilitándole a la juventud que se asocie y que monte asociaciones culturales. Es decir, hablamos de una cultura participativa y una cultura donde económicamente y los recursos económicos lleguen a la base, no a esos grandes eventos que mueven a mucha gente, que son muy rimbombantes y que salen en todos los medios de comunicación, pero que son grandes eventos que benefician generalmente a unos pocos, y la cultura no llega a las clases populares. Nosotros hablamos del desarrollo del estatuto del artista, porque hay muchos artistas que viven en la precariedad más absoluta y por tanto necesitan el apoyo de su gobierno andaluz. La recuperación de bibliotecas y salas de estudio, que deben de ser los centros neurálgicos de los barrios, y sobre todo, allí en la comarca también lo conocéis bien, el cuidar nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio histórico, poner en valor ese patrimonio, y que eso atrae a un turismo de alto valor añadido, y que no es el turismo de borrachera o de sol y playa, que da mucho rédito económico, pero que trae mucho perjuicio. Nosotros queremos cuidar nuestro patrimonio, ponerlo en valor, y que gente de todo el mundo venga a visitar la comarca de Ronda, nuestra provincia de Málaga, por ese gran valor patrimonio histórico-cultural que tenemos en muchos pueblos y municipios, incluso todavía por desenterrar. Uh-huh. Pues estas son las cuestiones que hemos planteado en líneas generales a todos nuestros invitados de esta semana, pero para terminar esta charla hemos dejado un tiempo que hemos denominado turno libre, para que alguna cuestión que se haya quedado por el camino, que cada partido considere que es importante de tratar, pueda hacerlo en este tiempo, y seguramente hay uno que está siendo protagonista también en esta campaña electoral, y mucho me temo, señor López, que no quiere dejar de hablar de esa cuestión en este turno libre, ¿no?
Por supuesto, para nosotros es que es la mayor preocupación que tenemos en la provincia de Málaga y yo creo que en toda Andalucía, que es la vivienda. Hoy han salido los datos del Instituto Nacional del INE, el Instituto Nacional de Estadística, y Málaga es la segunda capital de España que más ha subido el precio, tanto del alquiler como de la vivienda. Por tanto, hay que poner medidas ya. Hay que regular un mercado en el que Moreno Bonilla le ha dado barra libre a los especuladores y a los promotores para que construyan sin fin, para que construyan y además que se está haciendo sobre todo en los municipios de la Costa del Sol, para que se construyan viviendas absolutamente de lujo, inalcanzables para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué proponen por Andalucía? Proponemos que haya, primero, trabajar y seguir insistiendo en esa moratoria del pago de la renovación de alquileres, es decir, esa moratoria que va a hacer que 366.000 andaluces puedan continuar en sus casas sin que el casero le pueda subir el precio del alquiler o sin que le pueda pegar la patada y echarlo de sus viviendas. Poner en marcha la ley estatal de vivienda. Tenemos en Andalucía más de 300 municipios tensionados. En esos municipios donde son municipios tensionados, tenemos que poner el tope de precios al alquiler para regular los precios. Poner en marcha una ley de vivienda turística que impida poner ni una vivienda turística más en aquellos municipios donde sean zonas tensionadas y municipios tensionados, y revertir aquellas viviendas turísticas de los municipios tensionados para su reconversión a uso residencial. Y también necesitamos aumentar el parque de vivienda pública, pero que sea vivienda pública de protección oficial de verdad, asequible a los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras, y que no sean como las que se han dado en Málaga o en Marbella, que estaban hablando de VPOs que valían más de 300.000 euros. Pues sin duda es uno de los temas también, si me permite, estrella de esta campaña electoral, el tema de la vivienda, que también hemos tratado. Llegamos al final de este tiempo y lo vamos a hacer ofreciendo la oportunidad de eso que se denomina en las últimas citas electorales el minuto de oro, esos 60 segundos que es el único tiempo que vamos a cronometrar en esta serie de entrevistas por deferencia a todos nuestros invitados que tengan el mismo espacio. 60 segundos, señor López, para que pida el voto el próximo domingo por Andalucía, cuando quiera. Pues el próximo domingo los andaluces y las andaluzas nos jugamos mucho. El próximo domingo están en juego dos modelos muy diferentes. Por un lado, un modelo donde se le da cancha libre a los especuladores y a los grandes fondos de inversión para que vengan a hacer negocio con la vivienda, con la sanidad, con la educación. Y, por otro lado, está el modelo de Por Andalucía. Un modelo donde prioriza a aquellas cuestiones públicas, prioriza que todos los recursos económicos vayan a mejorar nuestra sanidad para que un médico te pueda atender en menos de 48 horas, para que haya más médicos, más enfermeras en los hospitales y no tengas que sacar un seguro privado. Un modelo que se apoya y que manda recursos públicos necesarios para que tus hijos e hijas puedan ir a un colegio público y tener todos los recursos a su disposición, si necesita atención porque tenga necesidades específicas de apoyo educativo. Un modelo que garantiza la escuela gratuita desde los 0 años hasta que terminamos nuestro ciclo universitario. Un modelo que cuida a nuestros mayores y a nuestros dependientes, pero sobre todo estamos pidiendo el voto por Andalucía para mejorar las condiciones de vida de la gente trabajadora, de los trabajadores y trabajadoras, para que tengamos más derechos, para que tengamos mejores sueldos y para que podamos llegar con dignidad a final de mes y sobre todo para que podamos ser felices. José Miguel López, miembro de la candidatura por Málaga de Por Andalucía, muchísimas gracias por atender nuestra invitación, la de la Radio Pública Rondeña esta mañana, por hablar de las principales propuestas de su programa electoral y mucha suerte para el domingo. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, buenos días. Un saludo.
Pues Radio Ronda una vez más en su labor de servicio público quiere que ustedes tengan toda la información de todas las voces de las principales formaciones políticas para que puedan llegar al próximo domingo y sepan lo que cada partido tiene que proponerles de cara a los próximos 4 años para nuestra tierra. Mañana, miércoles, a partir de las 10 de la mañana, será turno de conocer esas propuestas, ese programa electoral por parte de Vox. Mientras tanto, seguiremos muy pendientes de todos los actos de campaña. Hoy tenemos esta tarde 2 en nuestra ciudad, uno precisamente por parte de Vox y otro por parte del Partido Popular. Y ya saben que en nuestros servicios informativos estamos siguiendo paso a paso todo lo que ocurre en las distintas ruedas de prensa y en todos los actos de esta campaña para el 17 de mayo, para las elecciones andaluzas. Elecciones